vamos a seguir, que es un autor que seguimos en psicología social, dice que uno tiene que tratar siempre de transformar el contexto en texto. Y esto le puede servir el día de mañana como coordinador de alguna manera, ¿no? Ustedes tienen como coordinadores y estén coordinando un grupo, pueden tener problemas personales y traten de no usar el grupo para que los escuchen y sean como una terapia, pero sí uno tiene que tratar de poder reconocer las cosas que a uno le pasan, ¿no? Bueno, le voy a contar someramente lo que me pasó el día viernes a la tarde. Voy a hacer un pago de una cuenta, me pasó plata una cuenta de la cual me es más fácil pagar y ¡pum!, me la saca y me dice sucesión en embargo. Trato de ver qué pasó, no me dice nada. Me pasó un poco más de plata y me dice sucesión en embargo, me lo tradujo. Y bueno, y la verdad que ya con eso me había quedado un poco sin la plata que necesitaba para pagar. Y además de una forma de averiguarlo, porque me estaban sacando plata. ¿Cómo metí la pata? ¿Qué pasó? Y bueno, tuve que aguantarme hasta hoy lunes para ir al banco a preguntar. Y voy al banco y pregunto, ¿saben por qué me estaban sacando plata? Porque la caja de profesionales de Neuquén cree que yo tendría que seguir aportando a la caja. Nunca aporté, porque yo siempre fui empleado público. Pero me hace un embargo porque supuestamente le estoy pagando la caja de profesionales de Neuquén. Y bueno, la cuestión está que ahora tengo que contratar un abogado que mejor de los casos para pagar el honorario de mi abogado y los del otro, pero bueno, aunque sea toda una falacia, porque yo no fui socio de la caja, estoy jubilado, no me puede cobrar una doble jubilación. No, bueno. Tendría que pagar jubilación si yo trabajara, pero no estoy trabajando, como psicólogo, perdón, yo estoy trabajando, pero como profesor, no como psicólogo. Bueno, así que eso me embromó la mañana y tuve mis dudas de avisar con tiempo y decirles pero bueno, como sé que no servía de mucho porque algunos por ahí vienen de lejos, había uno por ejemplo de Cutralcó, no sabía que yo le avisara un rato antes, no voy a estar. Así que bueno, decidí, bueno, me banco y voy. Bueno, el otro día hicimos una clase que no quedó registrada. Entonces podemos ver si quedó algo de esa clase, así lo repasamos, queda constancia porque va a quedar un poco más grabada, y en todo caso vemos de ampliar. Si yo veo, nadie se maneja bien con la computación acá, no sé, porque esto lo repito que lo usan. ¿Es el proyector? Sí. Es prendiendo la computadora nomás, ahí ya hacer algo más. Lo veo enchufado ahí, no sé. Bueno, probamos si es necesario las filminas. Me pongo a buscar, inclusive eventualmente conecto mi computadora, que es así la sé conectar, pero no sé si tengo enchufe para conectarla, ese es el problema. Porque está conectada, yo me traje el cable para mandar yo video. No sé si acá tendrán agregador. La próxima ya lo trato de ver, no solo con computadora, sino con cables, pero no sé, de estos cables no sé si tengo todavía, pero bueno, veremos. ¿Quién se acuerda algo de lo que hablamos? A ver. Vos estabas más cercano, así que no prestaste atención. Hoy ya se preparó para dormir el tipo, no importa. Dale, a ver, no sé. No, vos sos uno de los muy activos. Vamos a llegar a un momento que vamos a tratar de trabajar sobre el grupo. Y dentro de los grupos hay un tema que es el de los roles. Y a mí me gusta decir que hay roles de producción y roles de mantenimiento, ¿no? Y por ahí, dentro de los compañeros que van a cumplir distintos roles, veo que acá la compañera parece que cumple roles de mantenimiento porque trajo mate, pero hoy en día el mate no se puede compartir, así que lo trajo de egoísta, se toma un mate. Hay que ver, vamos a ver si es rol de mantenimiento o es meramente un egoísta, terrible, toma un mate. Está buena la idea.
atención porque él fue el que hizo el grupo, es uno que trata de organizar la tarea. Así que te invito a que trates de contarle, por ejemplo, a los compañeros que nos tuvimos que hablamos la semana pasada. Ahí, ¿no? Sí. La clase pasada. ¿Quién otro podría ser? No sé, ¿la presencial o la virtual? La presencial. La virtual les cuento que, bueno, ahora les cuento también, porque en verdad, bueno, se los cuento muy simplemente. La idea es que la clase que yo iba a elegir para darles como complemento, tuve que elegir una clase que medio como que constituye un poco los elementos, porque no nos quedó grabada la clase que hicimos real. Entonces, por eso elegí una clase más larga que contiene un poco todos esos elementos. Pero los que estuvieron, la que estuvimos sirven, pero por ahí y de alguna manera también para que les sirva para recordar a los que no quedó la clase grabada de alguna manera, ¿no? Bueno, me acuerdo que empezamos hablando de las influencias, fue como ahí empezamos todo. El tema del discurso también, cómo comunicar estas influencias. La formación discursiva como concepto. Que parece que ese es un concepto que te gustó a vos. Pero está bien, de paso aproveché y adornarlo y lo ponemos más que nada el tema del grupo, que es como el principal que tengo escrito, pero dale. Dentro había también temas con la interacción entre el grupo. Y bueno, la palabra interacción era lo más importante en el modelo psicosocial. Te cuido. Me iban a mandar no sé quién, pero me iban a retar. Yo había hecho este dibujito, Sí, ¿no? Instituciones e ideologías salían implícitas también del grupo. Pero está bien. Yo te decía lo de formación discursiva porque ese es un término de un autor que yo no usé o no lo mencioné, pero vos lo conocés, así que es un autor que te gusta, que es Foucault. Sinceramente el autor no lo sabía. Bueno. Pero usted lo nombró el concepto. ¿Esto es mío? No, es mío. Perdón. Para grabar la No, voz. tengo uno parecido, dije yo. Quería que me había dejado en el auto y después tomarlo, pero no importa. Bueno, también lo que estábamos diciendo es que vamos a tener una parte de psicología general y una parte de psicología social, ¿no? Lo mismo nosotros les cuento que algún autor, uno de ellos lo vamos a seguir, que es Pichon Rivière, dice, no hay psicología que sea individual, toda psicología es social. No existe la posibilidad de un individuo aislado. En esto me acuerdo porque había una compañera que por una cuestión de estudios, creo que era de enfermería, había estado viendo esto del hombre aislado. ¿Es posible el hombre aislado? No. El hombre para existir tiene que ser social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos lenguaje, ¿podríamos pensar como pensamos? Estas son preguntas, no necesariamente lo tiene que saber por la bibliografía, que lo contesten de lo que me salga, pero si es necesario lo corregimos. Este es un tema para corregir de alguna manera. Preconcepto parece que nosotros vinimos dotados con todo lo que tenemos, pero aparentemente no es así, porque por ejemplo cuando un hombre fue creado por los lobos, ¿sabía hablar? No. El único hombre creado por animales que sabe hablar es Tarzán. Ustedes no lo conocemos, son muy jóvenes. ¿Escucharon alguna vez hablar de Tarzán? Sí. Bueno, se supone que en la ficción un hombre creado por gorilas sabía hablar. Y sabía hablar el lenguaje de los gorilas y el lenguaje humano si era necesario, pero cuando una de las dificultades que tiene un humano creado por animales es que no va a tener el uso del lenguaje. Y cuando no tiene el uso del lenguaje, su pensamiento va a ser muy distinto, porque un animal, esa persona que se creó con lobos, hay muchas cosas que no va a poder pensar como humano, porque el lenguaje da categorías a la inteligencia que le permite comprender el mundo de determinada manera. ¿Me entienden esto que estoy diciendo? Cuando ustedes dicen
La puerta es rectangular. Si bien es un lenguaje, están categorizando el mundo, ¿no? Porque dicen, esto va a pertenecer al universo de las cosas rectangulares. ¿Se entiende? En esa lógica está el pensamiento. El pensamiento tiene que ver con el lenguaje, que es una especie de lenguaje incorporado un pensamiento, ¿no? Tiene sus procesos, no es lineal, no es que el lenguaje nos habilita a todo, pero el desarrollo entre pensamiento y lenguaje es muy activo, muy cambiante, ¿eh? Y les digo una cosa más, porque estamos mezclando cosas de psicología general y cosas de psicología, y vamos a ver si podemos meternos en esto de que el hombre es siempre social, ¿eh? Pero, por ejemplo, psicología general. A ver, un niño, ¿quién tiene hermanitos, gente chiquita cerca? Vos, bueno. ¿De qué edades? No, tienen 13, están atrás. ¿3? 13. No es tan chiquito, pero... ¿Lo conocés desde chiquito vos? Sí. Bueno, ¿lo conocés bien? ¿Tenés diferencia de edad para acordarte de las cosas? Sí, sí. Bueno, a ver qué pasa cuando un chico tiene 2 años. ¿Habla? No. Por decir, copia frases hechas. Puede ser, pero también puede hablar. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Pero ¿cómo va a ser el lenguaje de un chico? Yo antes les cuento que algunas cosas que voy a decir yo son viejas, ustedes tratemos de formarlas para que no confundan, ¿no? Pero antes las películas más vistas por mí cuando era chico eran las películas de cowboys y de indios. Entonces nosotros decíamos, hablan como los indios de las películas, con sustantivos y verbos y otras cosas. Vieron que en este momento parecía que los pobres indios no aprendían nada más que los sustantivos y los verbos, ¿eh? No sé si era eso real en la realidad, pero así caracterizaban las películas a los indios en su momento, su lenguaje, ¿no? Y los chicos de menos de 2 años hasta 2 años hablan con sustantivos y verbos, nada más. No existen otras partes del lenguaje. Manejan hasta unas 500 palabras a los 2 años. Pero ya los 3 manejan cerca de 2000 y a los 4 ya van a tener casi la totalidad del lenguaje, van a ser 4000 palabras. Si hay un gran desarrollo del lenguaje. ¿Está? Pero lo que yo quería corregir como concepto es que los chicos van a tener también lo que se llama un lenguaje interiorizado, que es, se van a hablar con una vocecita bajita lo que quieren, lo que piensan y lo que quieren decir. Hay una vocecita interna que ustedes, seguramente algunos de ustedes la mantienen cuando estudian, porque leen con una vocecita bajita en la cabeza, una voz mental. Vos me dijiste que sí, a ver, ¿cierto? Leen con la vocecita mental. ¿Quién más? La única se anima a decir que sí, pues también. Sí. Bueno, les cuento una cosa que ustedes tendrían que trabajar para deshacerse de esa vocecita interna. Porque eso los retrasa en el estudio, no los adelanta. ¿Está bien eso o no? No. Es un recurso del niño. Pero el adulto ya no piensa con voz interna. Porque eso lo demora y lo retrasa. Los adultos piensan con imágenes, con otras cosas. Entonces en un momento dado se van a tener que poner en campaña de superar su vocecita interna. ¿Cómo la pueden superar? Cuando lean un texto, mantengan una cuenta a la par, como si contaran ovejas. 1, 2, 3, 4, 5 y lean. ¿Para qué es contar? Para no repetir la vocecita interna en texto. De entrada se van a demorar, no van a entender un carajo, pero si en un momento pueden zafar, van a empezar a leer sin voz interna. La voz interna te demora y te permite solamente leer 250 palabras por minuto. Y lo ideal sería poder leer más o menos hasta 500 por minuto. Por eso uno tiene que mirar, no repetir. Así que te quiero ver cómo vas a fin de cuatrimestre tomamos un examen como leíste. Bueno, pero ¿para qué les cuento todo esto? Porque está la parte
cosa más que podemos decir está más o menos discutido. ¿Es bueno saber dos idiomas o no? Cuando uno es chico está discutido. Algunos dicen que sí, que es mejor, y algunos dicen que dificulta un poco las cosas. Cuando el chico tiene que tener dos categorías de análisis, ¿no? Pero toda esta cuestión es para motivarlos y empiezan a pensar en la psicología individual, pero en la psicología social. Y todo lo que afirmó el compañero va a tener más que ver con lo social. Decíamos, ¿qué es lo social? Es que hay una parte de la psicología que trata de estudiar cómo es influenciado el individuo. Y entonces ahí es donde yo hice esta distinción, cuando hay interacciones, y en esto que incluye la familia y los grupos. Y después, en cambio, tenemos otras influencias sobre el individuo que no están tan personalizadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas influencias? Una es la cultura, otra es la institución y la otra es la ideología. Puede haber otras, pero bueno, esto para que vean que también, porque ustedes están influenciados por los grupos en que participan, por la familia, pero también hoy en día están influenciados por la cultura, por las instituciones y por la ideología. Y acá fue donde el compañero se enganchó con la idea de formaciones discursivas, porque yo le decía que también vamos a tener que tener un tema, y es que a veces nosotros le llamamos ideología a lo que son los discursos o las formaciones discursivas. ¿Correcto? ¿Por qué para mí fue importante? Porque yo le conté la anécdota, lo repito, pero no es lo que estoy ocurriendo, porque repito cosas, pero quiero reorganizar, porque bueno, estamos mezclando, que quede documentada esta clase y la un poco de la anterior, de alguna manera. Y yo, en un momento dado, los militares, cuando fueron las primeras elecciones, los militares fueron uno de los que acumularon mucha guita, porque gran parte de la deuda externa que tenemos la produjeron los militares, ¿no? En su momento. Y entonces hicieron un partido político llamado el GAN, y gastaron mucha guita en campañas publicitarias, mucha plata. Y entonces, ¿qué pasó? Ese GAN no sacó. Se decía que cada voto del GAN había salido como $2.000, una cosa así, o $3.000, ¿no? Algo así. Porque parece, entonces uno se quedó con la idea que la publicidad no forma ideología política. La publicidad no forma. Entonces dije, bueno, evidentemente no hay forma de meterte en la cabeza de la gente y hacerlo manipular con sus ideas. Me pareció eso a mí. Pero con el tiempo aprendí que no con la publicidad, pero sí con lo que es la formación de opinión pública, que es algo que se modela a través de las formaciones discursivas, es que podemos, sí se puede influenciar sobre las personas, hasta en su forma de pensar. Por ejemplo, levanten la mano los que están a favor de Croacia y en contra de Rusia, ¿no? Levanten la mano. De Ucrania. De Ucrania, sí. Bueno, ahora un fallido diría esto. Freud, ¿qué fallido? Vamos a explicar el fallido. ¿Quién está a favor de Ucrania? Nada más que raro. ¿Quién está a favor de Rusia? La mayoría son aztecos. Sí. La cultura de la abstención. Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque se supone, ustedes se encontraron en su momento los mismos regalos que hoy en día se marcan con Rusia cuando Estados Unidos invadió Irak, cuando Estados Unidos invadió Afganistán, hizo masacres mucho más complicadas que estas, ¿no? Y hubo tanta opinión pública en contra del invasor, porque Estados Unidos es el bueno, como pasa con las películas de Hollywood, que en verdad
televisión nos enseñan que la CIA, en nombre de Estados Unidos, puede hacer cualquier barbarie, matar gente, hacerlo desaparecer. Y nosotros vemos a la policía y ninguno lo cuestiona, está todo bien. Si lo hace Estados Unidos, que desaparezca la gente, en nombre del bien, del bien. No pasó todo esto, ¿no? Y bueno, pero esto lo que quiere decir es que hay una formación, hay una opinión pública formada hoy en día. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de medios de comunicación tienden a marcar como el malo a Rusia. Correcto. Yo no le quiero ver una cosa. Yo hago un comentario con esto de un tema bastante crítico, angustiante de alguna manera, y parece que a mí me calentará que haya vidas que evidentemente están en juego, ¿no? Objetivamente. Pero también van a haber muchas vidas rusas en juego, ¿no? De hecho, según los de... Ahora me va a agarrar la duda. Ucrania, murieron más rusos que ucranianos. O sea que, por lógica, me puede llegar a angustiar. ¿Ustedes sabían que la guerra ya estaba antes de esto? Sí, 2014. ¿Y cómo venía desarrollándose la guerra? Con la muerte de rusos en territorio ucraniano. Alrededor de 15.000 vidas cobraron los ejércitos de Ucrania ante estas dos provincias que se rebelaron. Habían matado 15.000 personas. Y ahora, quiere decir que ahora Ucrania no solo ya tiene el récord de 32.000 muertos, 17.000 que se había matado antes. Y un recordado. Bueno, creo que es muy feo esto, ¿no? De alguna manera la guerra no es el mejor camino, pero la guerra no empezó ahora. Bueno, pero lo que me interesa es que se puedan ver que hay opinión pública formada. Me extraña, ¿por qué sabías esto vos? Me interesó el tema y me quise informar. Y por eso fue uno de los únicos que votaste, porque los demás se abstuvieron. Una cosa que también les quiero como advertir nuevas generaciones, que se supone que lo que se espera de ustedes el día de mañana es que estén desinformados, que no sepan de nada. Por eso me extrañó que el compañero estuviera informado, ¿no? Ustedes saben de la guerra de Ucrania, pero por ejemplo tenían la explicación que él tiene. Para terminar de formación, para terminar de hablar de la opinión pública, la verdad, no son los rusos, Putin es el problema. ¿No? De alguna manera, la forma en que se informa no es en contra de Rusia, es en contra de Putin. Es el mal de arriba. Bueno, pero, insisto, no tomé partido en la guerra de Ucrania y me confundí, dije Croacia, porque también es otro de los ejemplos que cuando la OTAN, ya no Estados Unidos, se metió, produjo también, se mataban 2.500 personas por día en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia. 2.500 personas por día murieron en ese territorio de Yugoslavia. ¿Por qué? Porque se metió la OTAN a hacer pelota. Logró que se separaran, que se produjeran guerras fratricidas y se mataban entre los que antes eran miembros de una comunidad, como podría ser en Ucrania, la comunidad más rusa, la comunidad, allá eran los eslovenios esto es lo que se mataban entre sí. ¿Correcto? Y ahí tampoco nadie se quejó de estas muertes, ¿no? Parecía que estaban todas bien, y que hoy está todo bárbaro en Yugoslavia. Bueno, yo la verdad no sé, no tengo idea cómo está hoy en día Yugoslavia. Sé que ya de ser un país en su momento relativamente rico y bien parado ante el mundo, hoy en día me parece que son comunidades bastante pobres, que es lo que suele suceder. A veces lo que se logra con estas guerras es disciplinarlos y pasan a ser parte de los pobres que mantienen a los ricos, de los países pobres que mantienen a los países ricos. Bueno, me fui muy hacia la política, pero yo le doy un ejemplo de cultura. A ver, alguien que me dé un ejemplo de cultura. Que ese lo tienen ustedes en la materia.
pedía recursos culturales, así que es el que más fácilmente tenía que sacar alguna cosa. Yo le dije una muy sencilla, pero por ahí seguro que me la... Si había un varón la escuchó mejor que las damas, no sé por qué. ¿Cómo se venden los autos en la Argentina? Ah, con el carrito arriba. Con el carrito de Sí, arriba. sí. ¿Eso es igual en Chile? No. No sé si en Brasil, en Puerto de Brasil, creo que tampoco. Eso es parte de la cultura argentina, como el dulce de leche o el mate, de alguna manera, ¿no? Pero ¿cuándo te das cuenta de esto? Tanto viviendo en la Argentina, ¿te das cuenta de lo que es cultural nuestro? No, tenés que ver al otro cultural. Te das cuenta cuando vas a otra cultura, ¿eh? O sea que el tema es importante, yo lo repito, que no sé si lo voy a poder desarrollar, porque ustedes tienen donde desarrollarlo, pero es parte de la crítica de la vida cotidiana que uno hace cuando viaja. Cuando uno viaja, somete a crítica lo que es culturalmente aceptado en tu comunidad. Acá está bien tomar mate, y en verdad no todo Chile toma mate, pero algunos toman mate. Nosotros vendemos bastante yerba a Chile. Pero ¿cuál sería el problema? Nunca hay que ir a pedir un pico para el termo en Chile. Eso no se pide en Chile. Bueno, pues cultura. Bueno, no hace falta que escarbemos en cultura. ¿No? Instituciones también influencian. Ustedes les di un ejemplo. En la mayoría de los colegios secundarios es posible que salgan y se agarren las trompas de uno, dos chicos. Hoy en día, antes eran 2 chicos, hoy en día pueden ser 2 chicos o 2 chicas. Cambió esto generacionalmente. Pero es posible en la universidad que salgan y se agarren las trompas de la puerta. Sí. ¿Sí? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Cómo? ¿Qué es posible? Pero bueno, está bien. Factible. Como estoy usando más la palabra, ¿es probable? Claro. No sé. Ah, Está bien, ya me mostró Ahí voy a cambiar. estadística de estudio bien. se puede cambiar. ¿Por qué puede pasar esto? Porque la universidad parte de un supuesto, vamos a ver una cosa. Acá es difícil que alguien se agarre atrapada con un compañero y también sería expulsado. Una de las razones de expulsión de un alumno es que golpea a un profesor. Y hoy en día en la escuela secundaria y en la escuela primaria, si no le agarra trompada a los pibes, le agarran trompada a las madres, pero los pobres profesores no tienen ningún salvoconducto, ¿no? Hoy en día. Así que bueno, parece que esto ya cambia la cultura. Ahí todo el mundo puede agarrarse, hay ámbitos donde todo el mundo se puede agarrar las trompadas y hay otros que están más pegados a la violencia. Pero la institución también influencia en estas cosas. ¿Está? Y la última es la ideología, pero la ideología es la que todos tenemos en común. ¿Y cuál sería entonces? Por ejemplo, una cosa, yo digo, en todas las culturas está la palabra regalar. Por ejemplo, las culturas tribales, existe la palabra regalar en guaraní. ¿Existe la palabra regalar en mapuche? No tengo a nadie acá de la cultura, nada, ni en guaraní, ni en mapuche, nada. Pero no existen porque en esas culturas que son tribales y hay propiedad de clan, las cosas no tienen propiedad privada. Por lo cual no se regalan, la toma el que la necesita. ¿Se entiende? En todo caso se discute cómo se distribuye, no es que nadie regala a nadie, la comunidad es del clan. Entonces no hace falta una palabra que describa algo de una acción que no existe. La palabra regalar hace falta que alguien sea el dueño. Y eso pasa en una sociedad capitalista. Entonces la ideología nuestra, que viene a ser lo que nos hace a todos iguales en algunas cosas, por ejemplo, tiene que ver con esto. La ideología capitalista dice que existe la propiedad privada.
privadas de ustedes y lo más privado que tienen es el celular, ¿no? También en fase que yo formo psicólogos, trato de hacer hincapié en lo siguiente, que cuando hay algo que es privado, lo que quiere decir eso es que alguien tiene que privarse. Tenés miedo que sea ya. Que me roben la propiedad privada. Miremos a dónde podía pasar. ¿Quién podía pasar corriendo? Bueno, pero yo le digo a los chicos, para que haya privado hay alguien que se tiene que privar. ¿Por qué exagero con psicología y no con ustedes esto? Porque a veces los psicólogos dicen, yo voy a asegurar tu privacidad. Y es cierto que uno puede asegurar la privacidad. ¿Alguien puede asegurar la privacidad de alguien? Lo que uno puede asegurar es la confidencialidad, pero no la privacidad. Quiero que jueguen con las palabras y se vean esos pequeños deslices. A veces usamos la palabra privado como una palabra seguro. Yo digo, lo único que tiene seguro en lo privado es que hay alguien que se tiene que privar, o se priva. Uno de los dos se tiene que privar. ¿No? Lo que vas a hacer con tu novio es privado. A mí me paró. Una cosa, lo que tengo más cerca les hablo menos porque me pueden pegar más fácil. Mientras vos reaccionás, además te recuerdo que no se le puede pegar a un profesor. Y ¿Cómo era la yo creo que traté de decirte, vos contás las cosas que tenés privadas con tu novio. No tengo novio, pero en mi caso. En el caso de tu vida. No sé. También que es privado. Hoy en día antes, porque esta palabra de novio es muy vieja, ¿no? Se tiene que decir, y de alguno con que transás. Tenía como que ayornarlo, pero bueno. Esto de novio ya no existe, prácticamente los novios no existen. No existen las señoritas ni los novios. ¿Cómo es la historia? A ver. ¿Es privado? A ver, alguno que tenga novio o novia para así lo podemos saber porque ya dice que no se puede ubicar. Ah, bueno, dale, a ver. ¿Cómo era la pregunta? Preguntes. Las cosas que son privadas con tu novio, ¿con quién las compartís? Y yo soy una persona cerrada, así que no las comparto con nadie normalmente. Ni con tu novio siquiera. A veces sí, a veces no. Algunas veces. Bueno, a ver, yo quiero que por ahí lo que quería tratar de seguir trabajando un poco sobre esta idea de lo que cubre la palabra privada, porque en verdad lo que uno tiene son distintas confidencialidades. Yo diría que muchas veces, y la traté de agarrar a la compañía, porque en general estas cosas se charlan con los mejores amigos o mejores amigas. Ah, viste, dijiste que sí, no sos tan salvados. No sos tan salvados. Amagaste más de lo que sos. Entonces, bueno, quiere decir que uno tiene confidencialidades distintas. Hay cosas que acá ustedes pueden compartir entre compañeros, y la confidencialidad entre compañeros es una, y la confidencialidad entre amigos es otra, y la confidencialidad de la familia es otra. Bueno, se supone que la intimidad, antes cuando yo era joven se decía que no había que compartirla con nadie, pero hoy en día hay veces que si hay alguien que se filma teniendo relaciones, vamos a publicarlo, y decir, ya viste, esta confidencialidad, tan confidencial no es, porque hoy en día la gente hasta ha encontrado como un cierto placer en poder filmarse situaciones que antes eran consideradas privadas. No es que lo filmó. Bueno, hicimos todo un recorrido, pero
Y biología entonces tiene que ver esto, les quería decir esto, la palabra, podemos encontrar después otros ejemplos de la ideología, ¿no? Por ejemplo, me gusta decirles esto lo siguiente, es, acá están ustedes, si llegan a la universidad, siendo que hay mucha gente que no llega a la universidad, porque son los mejores alumnos. No. ¿Cómo sería eso que no? ¿Por qué no? Y porque requiere de su esfuerzo, o sea, el esfuerzo y la perseverancia que pone cada uno. Pero eso, hasta ahí, No salís con las estaría, mejores notas. ¿eh? No salís con las mejores notas. O sea, no todos salimos con las mejores notas. Porque bueno, me mostraba un argumento que llamaría meritocrático. De cualquier manera, damos los que más nos esforzamos. No somos los más inteligentes, somos los que más nos esforzamos. Pero de cualquier manera, el mérito es propio. Pero lo real es que en la universidad se llega también, por ejemplo, por algunas características de la familia. Si no estudiaba, mi mamá me agarraba la historia y me caía de la historia. ¿Te agarran así? Si le digo, no quiero estudiar más, mira, vos vas a ir a estudiar. ¿Tenés algún estudiante universitario en tu familia? Mi hermana más grande es doctora y mi otra hermana es maestra. Bueno, pero o sea, no sos primera generación universitaria. No. Pero a tu hermano mayor sí que le da un costado, porque por ejemplo una de las cosas que dice un autor que se llama Bourdieu es lo que llama el capital cultural. Una familia que no tiene universitarios en su familia, o un chico, un alumno que no tiene universitarios en su familia, le cuesta más hacer la universidad que alguien que tiene universitarios en su familia. Es un no con risa, así que como un no negando. A ver, ¿Qué? dijiste no. No, dije sí. Le dije a ella. ¿A ella qué te dijo? Sí, porque ella me dijo Que yo no tengo familiares que se hayan, o sea, que hayan ido a la universidad. Que hayan llegado. Ajá. ¿Y? fui la primera. ¿Y? Es como que todos están felices por mí, es como que me dejan hacer lo que yo quiero. Es un poco lo que transmitió recién la persona que lo dio a entender vos, ¿viste? Pero el punto estaría en que hay una, Bourdieu, que fue un autor que estudió esto, dice que las personas que terminan la universidad lo hacen mucho más fácilmente si tienen familia, por eso él habla de capital cultural, no en el sentido de que sean muy leídos o poco leídos, ¿eh? Pero si uno tiene un capital cultural en la familia, es más fácil que se llegue. También les puedo decir que yo soy parte de una generación que pusimos muchas expectativas en nuestros hijos y no necesariamente los hijos llegaron a ser lo que queríamos, ¿no? De alguna manera también. Yo soy universitario de mujer también. Los dos, capaz que llegan, también nomás, pero llevan unos cuantos años. Ahí estudiando. Bueno, pero se va entendiendo, yo trato de que veamos todos los sociales que tiene, ¿no? Y la diferencia entre la ideología es la misma para todos. Podemos tener versiones de la ideología, porque seguro que un obrero va a contar las cosas de su mundo de una manera distinta que la de un patrón. Pero la ideología es más o menos compartida, es más o menos igual. Y entonces, todo esto que estoy hablando muy a las corridas, introduciéndolo, lo vamos a desarrollar durante el programa, no es que esto quede acá. Todo esto van a ser temas que vamos a desarrollar y en un momento vamos a concluir que la ideología es como una especie de ilusión que hace alusión, porque nos ilusiona, por ejemplo, con esto, como vos recién dijiste, si acá llegamos los que más perseverantes somos. ¿Vieron? No sé si a alguno le prestó atención, pero se consideraba que generalmente las derechas tienen un discurso más meritocrático. Los que llegan es porque se esforzaron. Y en verdad vamos por un ejemplo en la Argentina que es clave. ¿En qué se esforzó Macri? ¿Cuándo lo vieron esforzarse a Macri ustedes? ¿Alguna vez se lo ha esforzado este muchacho? Algunos dicen que es un probador de reposeros, ¿no? Y hay quienes dicen
no sé si se podían comprar los títulos, porque él fue una universidad privada, así que no sé si podía comprar. Habría que ver si era ingeniero en serio. Cuando da estadística parece que los números no los maneja muy bien, digamos, ¿no? Algo así. Nunca le he visto sacar una cuenta adecuadamente, pero bueno, meritocrático sería, Macri llegó porque realmente se lo merece, si te dicen, no, Macri llegó porque tuvo un papá y una mamá, no solamente un papá. Un papá que era un gran empresario y una mamá que era terrateniente, y entre los dos hicieron esto, ¿no? Bueno, se quedan claras las influencias sociales a grandes rasgos, y bueno, pero vamos a tratar de irnos un poco más a esto de lo individual, porque yo la semana pasada no me acuerdo qué hice. Estoy confundido qué hice, porque yo no tuve filmina, nada la semana pasada, ¿no? Ah, no, dimos una clase virtual en la cual sí tuve filminas, ahí está. Y eso lo dejé pendiente. Pero podríamos decir, yo había empezado con eso, que era un motivador, un eje motivador para que piense en la cuestión de la psicología individual, de alguna manera. Y en la clase esa independiente, virtual, estuvimos hablando también, que yo decía que tenemos que tener una idea de la psicología, pero después vamos a encontrar que nosotros nos vamos a especializar en este encuadre, en lo que es la influencia del individuo por la sociedad. Pero tenemos que tener algunas nociones de psicología individual, ¿correcto? Entonces, en ese sentido podemos decir, yo creo que en la clase la que hace insinuar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, le dije un montón de palabras que yo le dijera, ustedes me podrían decir, tienen que ver con la psicología, ¿no? Por ejemplo, yo digo percepción, sentimientos, pensamientos, conciencia, sueños, tienen que ver con lo psicológico, ¿correcto? Pero con eso, con todo junto, ¿cómo hacemos para todo eso juntarlo en una definición? Que digamos, con esta definición juntamos todos estos fenómenos. Esa sería la dificultad en definir la psicología, ¿no? Y entonces en ese sentido también creo que le alcancé a mostrar una filmina que decía que nosotros vamos a considerar que la psicología es el estudio de los fenómenos y de los procesos de la conducta humana. Estaba tratando de pensar, bueno. Jason filma todavía, ¿no? ¿Sigue grabando? Sí, está grabando. Lo que no se ve es si tenía tiempo, por ejemplo, a veces las filmaciones se paran a la hora. ¿Cuánto tiempo llevamos de clase? Yo estaba tratando de ver mi celular para ver la hora. 44 minutos. 44 minutos, no, porque me dejé el celular en el auto. Ahí podía tener la hora, pero estaba haciendo otra cosa, entonces estaba haciendo algo. Entonces, bueno, los fenómenos y los procesos de la conducta humana. ¿Y qué características tienen los fenómenos? ¿Qué son fenómenos y qué son procesos? Yo le voy a contar una cosa. A ustedes la palabra proceso no le va ni les viene, no le hace ningún ruido. Puede ser el proceso de cuando creces. ¿Cómo? Porque el crecer es un proceso, ¿no? Un proceso. Pero para vos no es ni bueno o malo la palabra proceso, ¿no? Porque hay una connotación. A mí me suena medio malo. De la dictadura. Proceso cívico-militar. Al pero, yo decía a los argentinos, tenemos que revisar, porque la semántica de esta palabra en los argentinos es complicada. Justo además después, a pocos días del 24 de marzo, más complicado todavía. Pero vamos a hacer una cosa. En este tema también hay gente que se abstiene o todos tienen idea de por qué esta dificultad que puede haber producido el proceso militar. La macana que todos los golpes militares tomaron como nombre proceso de,
ejemplo, proceso de reorganización nacional que hicieron los militares, el famoso proceso cívico-militar, y los dos golpes de Estado, hubo dos golpes de Estado, ¿no? Hubo dos. ¿No? Entonces, la palabra proceso quedó instaurada muy ligada al golpe. Entonces, sin embargo, es una palabra buena, como la compañera recién dijo, y el crecer es un proceso. ¿No? ¿Y qué diferencia puede haber entre proceso y fenómeno? ¿Puedo tomar una percusión? Después hay cosas más retas, pero bueno, vamos a ver si se ve reta. No reaccionó. A ver esta que está también cruzada igual. No. ¿Por qué traté de darle ese golpecito? A ver si tenía un reflejo. Porque eso, los neurólogos tienen los reflejos. Se supone, y si me hubiese estado en el punto junto, me tendría que haber tenido una patadita. ¿Y eso qué es? ¿Un fenómeno o es un proceso? Un fenómeno. Es un fenómeno porque es aislado. No necesita una evolución en el tiempo para darse. Y a veces habla de crecimiento y dices, sí, es un proceso de crecimiento. Sí. Y ahí hablamos de inteligencia, y la inteligencia implica un proceso también. Y si hablamos de evolutivas, Freud dice, también en la cuestión afectiva hay un proceso de desarrollo, que él va a hablar de un desarrollo psicosexual, pero con eso él organiza y da una explicación de cómo crecen las personas. Pero implica que son muchos fenómenos que se concatenan y se juntan para transformar algunas cosas. Hoy hicimos algo por el estilo, hicimos con la cuestión del lenguaje. Yo digo, bueno, mire, fíjese, no lo compliqué del todo, hablamos solamente que a los 2 años el chico tiene 500 palabras, a los 3 tiene 2000, a los 4 ya tiene 4000. Pero si lo ponemos un poco antes, es cierto que en un momento dicen repiten palabras, porque dentro del proceso del desarrollo del lenguaje los chicos van a ejercitar su aparato foniátrico sin necesariamente tratar de representar nada. Juega a emitir sonidos y va adiestrando la capacidad de emitir sonidos. Pero en ese momento los sonidos no significan nada. Por eso es tan clave cuando en determinado momento padre dice amá o dice no algo. Porque cuando pueden ligar un sonido a un sentido. Y yo también les mencioné una cosa. Ustedes, el lenguaje tiene mucho que ver con su pensamiento, pero en determinado momento tiene que desprenderse. Y el pensamiento no tiene que ser más solo el lenguaje. Tiene que haber pensamiento con imágenes y otras cosas. Y particularmente esquema y otras cosas. Perfecto. Fenómenos y procesos de la conducta. Pero bueno, también una de las cosas que decía que todas las respuestas que uno puede dar con respecto a qué tiene que ver con la psicología, las distintas respuestas pueden tener que ver con momentos históricos del estudio de la psicología. Porque, por ejemplo, en un momento dado se pensaba que la psicología era el estudio de la conciencia humana. ¿La conciencia qué es? Es esa parte verbal que nosotros conocemos de nosotros mismos, ese pensamiento interno. Eso que estamos en eso de lo que yo sé de mí mismo, que tengo conciencia, es la conciencia. Fue la primera forma que se definió la psicología. Y entonces se decía, ¿cómo
cosa más compleja de la psicología, pero ¿qué diferencia entre una sensación y una percepción? Entonces, esta persona que eran los asociacionistas decían, varias sensaciones producen una percepción y varias percepciones producen un pensamiento o la conciencia. ¿Saben la diferencia entre sensación y percepción? No. Bueno, pero sensación es la unidad más básica. Y no les puedo decir muchas cosas sobre la sensación y la percepción, pero voy a distraer a... Ah, no, ella tiene una que no está usando. A ver, vos lo vas a hacer, después seguimos. Deja tuyo. A ver, ponle la mano así. ¿Cuál es más pesado? Sí, ¿estás segura? Porque te engaña el tamaño. Me engaño todo. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque hay un umbral de diferenciación. Si nosotros, por ejemplo, yo le dijera a alguien, sacate 2 zapatos, pero ¿cuál es más pesado? Es muy difícil, a veces uno no puede. Si el umbral de diferencia no es muy grande, uno no sabe la diferencia perceptiva. ¿Se entiende? Por eso te pregunté que acá te influenció el tamaño, ¿verdad? No sé si es mucho. Sí, es más pesado, sí. Pero bueno, tenía que haber dicho cerrar los ojos y se la daba y ahí estaríamos más seguros del ejercicio. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Una de las cosas que sabemos es eso, que hay un umbral perceptivo. Por eso, por ejemplo, un silbato para perros, que es un silbato que escuchamos nosotros, No. y los perros sí, porque para nuestro oído no hay discriminación ese nivel de sonido, y si lo oyen los perros. Tenemos pocas cosas de la percepción, ¿no? Pero bastante pocas. De la sensación. Pero la percepción, en cambio, cuando nosotros ya conformamos una idea, una percepción es una forma, es algo que ya conformamos, y ahí es donde entraban estas figuras que ustedes vieron, y que les gustó mucho trabajar con ellas a la teoría de la Gestalt. Decía, teoría de la Gestalt quiere decir en alemán forma. Entonces dice que la forma condiciona los elementos constitutivos. Nosotros con la percepción alteramos nuestra forma de sentir, de la sensación. ¿Se acuerdan la primera figura de las 2 líneas y cuál era más larga? Y la idea es que cuando nosotros tenemos un desarrollo de la lectoescritura, aprendemos a jerarquizar de determinada manera o a ver de determinada manera que nos hace ver la línea de arriba más larga que la de abajo, aunque sean iguales. Los chicos tienen más tendencia a acertar en esa pregunta adecuadamente. O sea, los humanos estamos más influenciados por lo que ya sabemos. Lo que sabemos nos influencia negativamente en el sentido de ser correctos en la sensación, ¿no? ¿Se me durmió esta chica? No, si se llega a dormir mejor. Después le preguntamos para los resúmenes de clase, porque no, las personas. Les cuento que yo cuando tengo un problema, digo siempre que lo resuelvo cuando duermo. El otro día pues yo me fui como el viernes, a dormir el viernes a la noche con esto me había pasado de que me había quedado sin plata de golpe y no iba a poder pagar las cuentas, iba a ser un deudor. Me fui como al diablo y a la mañana siguiente ya es como que había elaborado ciertas acciones, un plan B, había hecho en el sueño, ¿no? Así que yo cuando me duermo es cuando mejor pienso, de alguna manera. Pero bueno, la Gestalt le gustó las imágenes, alguna se quedó pensando en alguien se quedó pensando en esto de las imágenes en algún sentido. Yo me quedé pensando en la de la chica que nunca pudo ver a la anciana. A la imagen de la chica, Sí. que se veía 2, que se veía la chica y el anciano.
Sí. Bueno, la No la segunda pudiste nunca la resolver. pude ver. No. ¿Por qué puede ser? No sé, le saqué foto todo y no la podía ver. Bueno. ¿Y qué aplicación puede? A ver, vamos a por una cosa. No tiene. No, esto que digo es totalmente acientífico, no tiene nada que ver con lo científico. ¿Pero tuviste abuela? Sí, tuve 3. A la mierda. Más abuelas que abuelos. Ah, pero o sea que apuntaron las abuelas. Sí. ¿Para bien o para mal? Para bien. Ah, bueno. No sé por qué no lo puede ver. Sería raro, ¿no? Porque uno podría decir traumático, fue traumática la abuela. Y no lo puedo ver. Bueno, alguien más que con una cosa. Yo hago esto como un chiste, no como una observación clínica visual. No, o sea que no quiero que tomen esto como que estoy tratando de descubrir lo que le pasó a ella en su vida. Entonces, no es que funciona acá. ¿Pero algún otro comentario respecto a las figuras? Yo la del perro no la pude ver nunca. Creo que había una que había que ver un perro y yo nunca vi un perro. Lo que yo conté del perro, lo reitero, pero vos lo debe haber escuchado, no sé, que por ahí esa es una imagen real y que está distorsionada con la computadora. Ampliándole los contrastes, nada más. Cosa que las otras no son imágenes construidas. En este caso una imagen real que está. Y habría dos. Una es la del perro y otra la de Cristo, que tampoco la vieron. Y lo que tengo que pensar yo es que hay muy poca gente creyente. Me parece que acá no son muy creyentes. Pero bueno, así que no pudiste Ni el perro ni el Cristo tampoco le tampoco lo viste, pero el Cristo no lo vio nadie. No. O sea que acá por eso digo, es una conservativa. Vamos a tener que mandar a misa, muchachos, el domingo. Todos van a misa o el sábado, los sabatistas. Veamos qué hay que hacer algo. Bueno, Gestalt. La Gestalt fue una reacción contra el asociacionismo. Porque dice, ustedes quieren hacer las cosas demasiado simples y las cosas son más complejas de lo que parece. La Gestalt saltó con esto. Pero después de esta contradicción vino otra y es otra posibilidad es la siguiente, ¿no? Freud dice, solo hablamos de conciencia, pero la mayoría de las conductas las produce el inconsciente. La mayoría de las veces nuestra conducta está motivada por cosas inconscientes. Que yo quería sacarle algo inconsciente a quién es que estaba tratando de sacar algo inconsciente a vos, pero no aflojó la tipa, era dura, no aflojó. Pero no encontramos nada inconsciente por el momento, vamos a ver si después aparece. Pero la idea es que la mayoría de las conductas no las podemos explicar por razones, nos pasa. Muchas conductas no son voluntarias. Y entonces Freud complejizó el estudio de la conducta diciendo, no todo es consciente, hay cosas que, hay motivaciones de las conductas que no las conocemos. Esto un poco da miedo, ¿no? De las motivaciones que uno no conoce. Da un poquito de miedo, ¿no? Vamos a ver un poquito más largo a Freud, así que no me voy a dedicar mucho ahora. Y vamos a pasar a la próxima, pero de cualquier manera la Gestalt, el asociacionismo o Freud decía, yo para saber lo que él piensa, tengo que preguntarle a él. Por ejemplo, en el experimento del asociacionismo, sobre si, como hice con la compañera, que pesa mal, le tengo que preguntar al interlocutor. No lo puedo ver. Entonces hubo un señor que se llamó Watson que decía, así nunca va a ser científica la psicología, porque tenemos que estar confiando en la subjetividad del que nos informa. Tenemos que construir una psicología que la veamos, no que la tengamos que alguien nos tenga que contar. Y trató de desarrollar una psicología que se basara en la conducta humana, pero la conducta sin el pensamiento, lo visible o observable de la conducta, no
lo que tenemos que contarle al otro es lo que pasa. Porque la diferencia entre lo visible y lo observable. Porque, por ejemplo, yo no sé el ritmo cardíaco que está teniendo así para no. Los que se pongan acá están embromados con la cosa. A ver, vamos a elegir uno. No, todo el mundo viene repartida la cosa, pero vos es la que menos te manda. ¿Qué ritmo cardíaco está dentro de esta chica? ¿Ustedes qué piensan? ¿Estará con taquicardia o el ritmo será normal del corazón de esta chica? ¿Cómo te llamas? Agustina. Agustina. ¿Agostina o Agustina? Con O. Con O, Agostina. Sí. ¿Y qué les parece? ¿Cómo será el ritmo cardíaco de ella en este momento? ¿Estará rápido o lento? No, normal. ¿Y qué? Jugando un poco más. Bueno, pulsaciones por minuto creo que son normal, 85, 86. No me perdí. Un dato. ¿La ven tranquila? Sí. Bueno, yo no le veo las pulsaciones, pero se las podríamos tomar si fuera necesario. Eso es lo observable. No es visible, pero mediante algún método podemos relevarlo. Yo creo un poco que se pusieran en detective, pero la idea es esa. Lo observable no es visible, pero sí hay formas de poder registrarlo. Entonces, bueno, Watson decía, solamente lo visible o lo observable va a estar dentro de nuestra teoría. Y lo primero que hizo fue empezar a observar chicos y trató de observar los miedos en los chicos. Y se encontró, y él tenía la idea, que los miedos eran aprendidos porque, por ejemplo, había un chico que tuvo una especie de chachito de la India de Watson y andaba bárbaro con los conejos, ningún problema con los conejos. Y en un momento dado, los observadores le produjeron 2 o 3 sustos con el conejo y después no podían ni ir a el conejo, tenían miedo también. Entonces decía que los miedos eran aprendidos. Hoy en día la observación que hizo Watson con este niño sería totalmente antiético, no podemos hacer eso con un niño. No sabemos si después del chico tuvo un desarrollo normal o no después de los experimentos de alguna manera. Hoy no sería éticamente aceptado una investigación con este tipo de cosas. Pero bueno, Watson creía que la conducta es la conducta observable y decía, el pensamiento no entra en esta observación de la conducta. Hay una escuela más que fue la de la personalidad. Porque resulta que en determinado momento ustedes saben que Fidel Castro fue financiado por los Estados Unidos para el golpe contra Batista. Vos dijiste que sí, pero... Creo no sé. haber escuchado No sé si es tan cierto de que fuera financiado, pero era bien visto por los Estados Unidos. Y entonces cuando, después de un tiempo, Fidel Castro resultó ser lo que es, Estados Unidos se dedicó a estudiar lo que llamarían las personalidades, tratar de prever lo que podía pasar con las personas a posteriori después. Empezó a invertir mucha plata en estudiar las personalidades. Y la personalidad es un nombre que tomó mucho arraigo en la cultura como término psicológico, porque muchas veces lo que uno quiere conocer de uno mismo es la personalidad, ¿no? Muchas autotest que te vienen y dicen, a ver, te vamos a contar cómo sos vos en tu personalidad. ¿Qué es la personalidad? Con ese término tratamos de relevar
lo que viene a ser más, nosotros tenemos un arsenal de conductas, pero no usamos todas las posibilidades de conducta que tenemos, usamos algunas. Y la personalidad y la tendencia que uno tiene a preferir ciertas conductas sobre otras. Por ejemplo, la compañera me quiso hacer creer que ella era muy encerrada, que ella era muy cerrada. Y esto sería una personalidad. Yo elijo no darme mucho con la gente. Soy María de Quitaña, vivo allá hoy no queda meseta para ir a vivir sola. El problema es que mandan a una montaña. No, del otro lado del río, lo vamos a mandar a la parte de Chicolete, del otro lado del río. Y le gusta vivir sola, es ermitaña. Eso sería una elección, en una personalidad sería, porque ella elige darse menos con la gente, que es lo que es la mayoría de las personas. Pero no sos así, y tenés novio además. Así que bueno, parece que más ermitaña tu compañía, ni siquiera novio tiene. Así que vamos a ver. Yo las pongo las aprieto a las pobres chicas y no aprieto a ningún varón. A ver, ¿cómo andan de novias ustedes? A ver, alguno, ejemplo, bajo la cabeza bajo la cabeza el colaborador habitual. A ver, vos querés hablar de tu novia, a ver qué tal es tu novia, a ver, contar. ¿Mi novia? Sí. Yo tengo novia hace 6 años y medio. Mira, qué buen candidato. Dale, ¿no te fuiste a vivir con ella? No. ¿Y? ¿Cuántos años tenés, perdón? Yo 19. ¿Qué aburren ustedes? ¿Sobrevivirá esta pareja? Y para mí ya digo. Bueno, la verdad no podemos hacer futurología, la verdad. Esperemos que sí. No, pero te voy a contar una cosa. ¿Es de tu barrio? No, me veo al mismo colegio. Bueno. Te cuento que también en esto opina la psicología social. La mayor cantidad de parejas se produce por cercanía geográfica. Y existe una posibilidad también, que compartir una situación de estrés con otro lleva a que haya una afinidad emocional. ¿Se entiende? O sea, si hubiera un terremoto, se van a formar más parejas en este curso si el terremoto no se agarra. ¿Se entiende lo que digo? Esto también lo estudia la psicología social, la posibilidad de formar parejas. Quiero que quede igualdad las cosas para que no me hagan una denuncia de la compañía. Bueno, hemos hecho un recorrido sobre la psicología individual también. Le debe haber sorprendido un poquitito el tema que yo les decía de una cosa. ¿Ustedes creen hace 700 años la gente tenía este pensamiento interno tan desarrollado como ahora? Ustedes tienen mucho. En esto también hay cuestión de personalidades. No todos son de pensar mucho para adentro. Algunas personas son más de acción, son más para afuera, hacen más de pensar. Pero no hay una mayor cantidad de personas, tiene una gran cantidad. Lo que llamaría hoy en día una vida interna importante. ¿Y esto les parece que existió siempre? Sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea que hace 1000 años la gente pensaba igual que ahora, o sea, tenía una... No, igual no, pero yo creo que sí, tenía sus pensamientos internos que capaz que no lo... En verdad existirían dudas, pero la capacidad de subjetividad actual tiene que ver, si dijimos, las personas cambiaron con el desarrollo del lenguaje, y ese desarrollo del lenguaje se incrementó mucho con la lectura. Hoy en día hay mucha más vida interna que hace 500 años. Mucha más. Ahora todo va cambiando. Yo también que vamos a acordar que la vida hace 500 años era de 40 años, 45 años, 50 la gente vivía.
Y hoy en día yo tengo 70, estoy supuestamente. Mi abuela falleció con 70 años y estaba totalmente canché, que la vuelta hecha bolsa. O sea, yo tengo 70 y estoy en mejores condiciones que lo que estaba ella. O sea, va cambiando también por una cuestión de salud, vamos extendiendo la vida. Y el otro día hablamos de adolescencia y diríamos que una de las dificultades que tienen las poblaciones universitarias es que extienden la adolescencia porque tratan de no casarse hasta que terminan la facultad. No sé de qué te reís vos. Vos sos por ella. Te reíste y la mía está hecha. No sé qué. No, ella no, todo lo contrario. ¿Qué? Eso. Ella todo lo contrario a lo que dijo. ¿Qué pasó? No, pues ella ya tiene novio. Ya sé, pero eso, por eso no se va a casar. Como tiene experiencia, no se va a casar. Más fácil que te enganchen a vos, para que no, te van a agarrar más desprevenida, no sabes lo que es. Aquel no sé qué tiene que hacer, aquel muchacho de 6 años y medio. No, está lejos del casamiento todavía. Pero conozco gente de 20, 22 que se ha casado. Ahí va. Bueno, yo no sé qué es lo que dije que te reíste vos, me olvidé ahora, pero voy a tratar de... Bueno, no, estaba tratando de hablar de la vida, la subjetividad, que por ahí se ha desarrollado mucho en este tiempo, es decir, le damos mucha importancia a lo que debería ser subjetivo culturalmente, ¿no? ¿Dónde podemos saber este cambio de lo subjetivo, por ejemplo? Te acuerdo que yo viví estas cosas y sé la diferencia, porque la viví, a ustedes algunas les va a costar más ubicarse históricamente, pero vamos a recordar una cosa. Hoy en día, no sé estos muchachos si los advertimos, que si ustedes en un momento dado miran a una de estas compañeras y la hacen poner incómoda, le pueden hacer una denuncia de abuso. ¿Qué digo? ¿Esto fue siempre igual? No. O sea que hoy en día en los cursos tenemos que lograr una gran confianza, ¿no? Para que esto no nos amilague, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, yo no lo tengo tan en claro con gente como ustedes, pero sí con los padres. A veces charlando con otros padres dicen, uy, qué macana, tengo hijos varones, la van a pasar mal. ¿No? Porque se supone que mentira van a pasar más mal los varones que las mujeres. Pero bueno, no importa tanto lo que viene a ser de la cultura, que la cultura, esto no hablando de la cultura, sino la cuestión de la subjetividad. Porque una de las cosas que podemos decir que, ¿cuál es el indicador que haga mal? La subjetividad de la persona que es mirada. Si la persona que es mirada se siente incómoda por esa mirada, puede decir, me acosó. Pero bueno, esto para que puedan tener la idea esto de la subjetividad que se ha ido agrandando como concepto, ¿no? Cada vez metemos más esta cuestión de la subjetividad. Bueno, no quiero entrar en Freud, porque alguien que me vuelva a decirlo ahora y vemos. Son las 4:30. No, nos meteríamos en un grupo, pues sí, no daría para. Así que bueno, en todo caso vamos a tratar de cerrar porque ya hablamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, ahora confesar, ¿cuántas pulsaciones tenías por minuto en esa nota? Bastantes. ¿Estabas nerviosa? Sí. ¿A vos sos la que te gusta parecer como que no estás nerviosa? No sé cómo parezco, pero yo me sentía nerviosa. Nerviosa, bueno. ¿Profe, va a tomar asistencia? Una cosita, en verdad me olvidé, y le pido para no tener invitado a alguien que pase una hoja rápidamente. Profe, perdón, son una alarma en la compu. Ya podemos cortar. Una alarmita. Sí.
decía buenos días y la garantizé No tengo idea de lo que sea. ya cierro la casa. Listo. A ver, para, hacemos la luz, corta.